Nuestro devocional del día de hoy, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. Reflexión. Hoy el Señor nos dice en su palabra que la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Ve qué hermoso. Dos tipos de tristeza. Una para salvación y otra que te lleva a la muerte. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado una salvación eterna. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Son dos tipos de tristeza. La palabra de Dios nos dice que es importante para nosotros entender el tipo de tristeza correcto, la cual nos lleva a un arrepentimiento genuino de corazón y al cambio de vida. Y tú mismo vas a ver cómo esa tristeza que te llevó a buscar a Dios y luego a pedirle perdón, te va a dar un gozo y una paz y una alegría a tu alma y a tu corazón, como no tienes una idea. Que aún en medio del dolor tú vas a tener paz, vas a danzar en medio de la tormenta, vas a danzar en cada temporada de tu vida. Esa tristeza es para tu bien. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra, antes que sea demasiado tarde. Mira, el Señor no habla por hablar. Él lo que dice lo hace, lo ejecuta. Te está diciendo, hay dos tipos, dos clases de tristeza. David cuando pecó contra Dios dice que le dolían los huesos. Salmo 51. Tenía dolor y tristeza y buscó a Dios y se arrepintió. Dice, me duelen los huesos, Señor, veme si quieres de lejos, pero límpiame, aunque sea de lejos, le decía David. Buscó a Dios, esa tristeza, ese dolor, lo llevó a buscarlo y a arrepentirse. En cambio, cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, no se arrepintió. ¿Y cómo murió? Dos tipos de tristeza. Por eso dice la palabra que la tristeza de este mundo produce muerte. ¿Cuántas personas no caen en depresión, en desesperación, con ansiedad, esquizofrenia? Terminan quitándose la vida porque se sienten solos, vacíos, o están en pecado y no encuentran sentido a su vida. La conciencia se cauteriza, dice la palabra. No encuentran una salida a sus problemas. Te digo algo, Dios te está esperando para transformarte, para transformar esa tristeza en gozo, en paz. No estás solo ni sola. El Señor te formó en el vientre de tu madre. ¿Por qué hoy no decidimos darnos cuenta qué tipo de tristeza tengo yo? ¿La que me lleva realmente a arrepentirme? Porque cuando pecamos nos alejamos de Dios. El pecado hace un muro. Dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Y luego te lleva a una muerte, esa tristeza. Pero hay otro tipo de tristeza que te lleva a buscar la salvación, la vida eterna, lo que estamos viendo aquí en esta palabra que el Señor nos dio.
En un sentido espiritual, si la persona no se arrepiente del pecado, entonces sigue viviendo en pecado. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, el castigo por el pecado, la muerte, todavía está sobre él y su tristeza temporal según el mundo no la va a llevar a un cambio duradero. La paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva es vida eterna, dice el Señor. ¿No quieren ustedes venir a mí tener vida eterna? ¿No quisieran ustedes venir? Por eso la palabra de Dios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y luego de ese arrepentimiento tiene una salvación. Dice, ¿y de qué no hay que arrepentirse? Claro, todos los días nos tenemos que poner a cuentas con el Señor. Señor, perdóname, te fallé, porque nadie está exento a no pecar. Dice la palabra que el que crea estar firme, vea que no caiga. Todos estamos expuestos. Por eso el Señor dijo, estén velando, orando. Cuando les dijo, orad y velad, ni una hora pudieron. Imagínate, el Hijo de Dios, Jesús mismo, dice, ni una hora. Él se apartaba a orar en las mañanas, se apartaba a orar, siendo el Hijo de Dios. Imagínate nosotros. Dice, orad y velad para que no entren en tentación, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorarse. Señor, me dolió pecar contra ti. Perdóname, como David. Sabemos que David cometió adulterio. ¿Qué hizo Saúl? Dice que Dios se apartó de Saúl. En vez de venir corriendo y decirle, Señor, perdóname, te fallé. El Señor dice, ven y pongámonos a cuentas tú y yo. Si tus pecados son negros, yo los dejaré más blancos que la nieve y los amarraré y los echaré a lo profundo del mar y ya no me acordaré más de tus pecados. Ve qué hermoso es nuestro Dios, cuánto nos ama. No es como el ser humano, como nosotros, que nos fallan una vez y otra vez y estamos recordándoles que nos fallaron, que pecaron. Dios no, Dios perdona una vez y para siempre, pero tampoco podemos estarnos burlando del Señor, porque de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre lo cosechará tarde o temprano, dice la palabra. Entonces es tiempo, yo creo, de volvernos al Señor, de decir, Señor, si no le conocemos, que esa tristeza nos lleve a buscarlo. ¿Qué tipo de tristeza hay en nuestro corazón? ¿La que nos lleva a la vida eterna y a pedirle perdón a Dios por haberle fallado? ¿O la que nos lleva a tener una muerte eterna, una muerte espiritual? ¿Qué tipo de tristeza tenemos? Yo creo que es el tiempo de examinarnos. Es tiempo de examinarnos y de decirle al Señor, perdóname, Señor, porque te he fallado. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Oración. Señor, gracias. Gracias, Padre, por mostrarme a través de tu palabra cuál tristeza me lleva a la vida eterna. Dile al Señor hoy, gracias por mostrarme estos dos tipos de tristeza, Señor, dile. Y mostrarme cuál tristeza, Señor, es la que me lleva a la vida eterna y cuál es la que me lleva a una muerte espiritual. Gracias, Señor, porque puedo ver cuánto me amas. Perdóname, dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname por no buscarte, por no pedirte perdón. Porque el ruido del mundo me distrae de las cosas eternas. Perdóname, Señor. Quiero de esa tristeza, dile al Señor, dame esa tristeza que me lleve a buscarte, a arrepentirme de mis pecados, para un día poder ver tu rostro. Señor, dame de ese tipo de tristeza. En el nombre de Jesús. Nos vemos en el siguiente devocional.
Que el Señor que hizo los cielos y la tierra te colme de sus bendiciones y te dé paz. Si te ha gustado este devocional y ha sido un manjar para tu alma, compártelo. Compártelo porque muchas personas no saben qué tipo de tristeza tienen. Y da clic en me gusta, suscríbete. Y también escribe en los comentarios la siguiente afirmación. Dile: Señor, hoy decido que la tristeza que haya en mi corazón sea para arrepentimiento. Mi nombre es Yunuen Reyes.